Hola, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Carlos Romea, director del máster MEM de estructura metálica y mixta. Y vamos a empezar este seminario online gratuito que hace referencia a la introducción al tema de las tensiones. Lo que vamos a exponer aquí se supone que todos los ingenieros que hayan cursado un grado medio deben conocerlo, y nuestra pretensión única y exclusivamente es refrescar un poco la memoria y recordar algunos conceptos que son básicos para aquellos que quieran después cursar el máster y por tanto quieran aclarar algún concepto previo que se les haya olvidado. No es nuestra pretensión en absoluto profundizar sobre estos temas, pero sí dar una visión de conjunto de aquellos conceptos que son los más importantes que debemos conocer. El curso, tal como lo hemos anunciado, se llama Introducción a las tensiones, el círculo de Moore, la ley de Navier y el principio de Collignon. Así que si les parece, vamos a empezar. Supongo que todo el mundo escucha y lo oye detenidamente, que se escucha bien, así que empezamos. En primer lugar, me gustaría presentarles todos los temas que vamos a ver. Introducción a las tensiones, tensión normal y tensión cortante, su aplicación al círculo de Moore y, de manera genérica, estas serían las tensiones que nosotros tendríamos en cuenta dentro de cualquier sólido resistente. Luego aplicaríamos estos principios a las tensiones normales a la sección, el principio de Navier, y luego las tensiones tangenciales, que serían las que nos informa el principio de Collignon, y finalmente, espero que nos dé tiempo, haremos un ejemplo de aplicación práctica. Como que son muchos conceptos que van a ir juntos, vamos a intentar que la duración total de esta revisión dure como máximo una hora, espero que sea menos. Y en cualquier caso, luego al final podemos hacer un turno de preguntas si tienen alguna cuestión, pero repito que no es tanto que se entienda o no se entienda, sino de hacer esta revisión de conceptos. Como es habitual en nuestros cursos, ponemos mucha atención en la historia de la ingeniería, así que les presento a los protagonistas de nuestro curso, que de izquierda a derecha pues son el señor Moore, Christian Otto Moore. Fíjense que es un ingeniero de 1835 y que murió a principios del siglo XX. El señor Cauchy, que los que hayan estudiado álgebra y cálculo conocen sobradamente, que fue uno de los padres de la teoría de la elasticidad. Fíjense que es de principios, finales del siglo XVIII, coetáneo con la Revolución Francesa, y murió en 1857. Luego también el ingeniero también del Politécnico, Eduard Tresca, que es uno de los autores de los principios de resistencia de materiales clásico en cuanto al dimensionamiento de secciones. Y finalmente el ingeniero von Mises, que mejoró el criterio de Tresca, como veremos más adelante, sobre los criterios de rotura. Por tanto, como son los que nos van a acompañar durante este curso, se los presento para que los tengan presentes durante este recorrido. Les vamos a recordar simplemente dos conceptos claves, que son el principio de deformación relativa y la distribución de tensiones en las probetas, en las probetas rotura-atracción pura. En el caso de tracción pura, fíjense que lo que tendremos será una componente de esfuerzos, que será una fuerza, en este caso la que efectuamos con la prensa para estirar este material, que estará perfectamente centrado con el eje de la pieza, y lo que obtendremos será una distribución uniforme de tensiones debido a esta fuerza que haremos dividido por un área. Y fíjense que en este caso, este concepto de tensión involucra un área. Esto es muy importante en resistencia de materiales, por cuanto que la tensión es un tensor, no es un vector. Esto quiere decir que necesitamos aplicar este vector de tensión sobre un área, no sobre un punto. Y por tanto, ya tenemos una gran diferencia, que es lo que nos va a informar en este caso el concepto de tensión. Y luego, cuando nosotros, por el principio de la ley de Hooke, tenemos un esfuerzo, en este caso una tracción,
se cumplirá el principio de Hooke en donde las deformaciones, en este caso los alargamientos, serán proporcionales a esta fuerza. Por tanto, fíjense que esta teoría de Hooke, en este caso de deformación, implica que cuando nosotros aplicamos esta fuerza de tracción, nuestra probeta teóricamente se va a estirar y por tanto partiremos de una longitud inicial que una vez se haya estirado, es decir, se haya deformado, se haya cumplido la ley de Hooke, tendrá una longitud mayor. Lo que nos interesa a nosotros es la diferencia entre la longitud inicial y la final, que es lo que nosotros conocemos como deformación. Fíjense que esta deformación es una deformación relativa entre una longitud inicial y una longitud final, que será esta longitud inicial más una cierta deformación, que por tanto vemos que la deformación final, la longitud es mayor y la relación entre la deformación, la longitud inicial sin deformar más la longitud final deformada será mayor. Normalmente esta deformación relativa se da en tanto por mil. Y es habitual hablar de deformaciones relativas en tanto por mil, sobre todo en aceros, en donde el comportamiento de este material, por ser muy dúctil, es decir, que tiene una zona plástica importante antes de romper, nos permite grandes deformaciones sobre el material. Una vez aclarado este concepto, recordamos en el periodo de tracción se va produciendo estas deformaciones y lo que vamos a representar en nuestro gráfico es la gráfica de tensiones, por tanto fuerzas dividido por un área inicial respecto a los alargamientos que nosotros daremos en deformaciones relativas en tanto por mil. Y esto es conocido de todo el mundo, esta curva, que es la que obtenemos cuando tenemos una probeta sometida a tracción, que en este caso se va deformando, tenemos una primera zona que es absolutamente lineal, es decir, proporcionalidad entre tensión y deformación, llegamos al punto de excedencia en donde se rompe esta proporcionalidad y entramos en una segunda fase, que es la fase conocida como deformación plástica, ya que no existe esta proporcionalidad entre tensión y deformación, y durante esta deformación plástica obtendremos el punto máximo, que es la tensión que nosotros vamos a tomar como valor máximo de referencia, que es el que nos define cuánto aguanta como máximo este material. Y a partir de este punto, fíjense que desciende la curva tensión-deformación hasta que se va estrangulando la sección y llegamos al punto de estricción de rompimiento, que es el que vemos exactamente en esta probeta. De todos estos valores, el que tiene más sentido desde el punto de vista estructural es cuando la deformación llega a un valor que normalmente en el caso de los aceros es cercano al 2 por 1000, ya que es cuando se deja exactamente la zona elástica, entramos en la zona de fluencia y por tanto llegamos ya a la zona plástica. Este punto del 2 por 1000 nos marca a partir del cual las deformaciones que se producen en la zona plástica ya no son recuperables y por tanto estamos con una deformación que será permanente y conviene evitar en este tipo de estructuras. En el caso de las curvas tensión-deformación hemos visto que tenemos estas tensiones que están perfectamente alineadas con nuestra probeta. Cuando nosotros hablamos de una tensión generalmente sobre una superficie, tendremos desde el punto de vista de estas tensiones una tensión que no tiene por qué ser alineada con lo que sería la simetría de esta superficie. Recordemos que matemáticamente una superficie cualquiera queda definida por su vector normal, que es el que orienta esta superficie. Por tanto, si actúa de manera genérica una tensión con cualquier dirección, podremos buscar las dos componentes cartesianas en la dirección normal y en la dirección, en este caso, coplanaria con la sección, con lo cual tendremos un componente que será una componente normal y un componente que estará en el plano de referencia, que será la que nosotros llamamos tensión tangencial. Estas dos tensiones, la normal y la tangencial, estarán ligadas precisamente por formar un ángulo recto a partir de
la ley de Pitágoras y por tanto podremos descomponer y conocer el módulo de estas dos componentes. Estas dos componentes reciben en la resistencia de materiales el nombre de tensiones intrínsecas, ya que a partir de ellas podemos definir en cada plano cuál es la tensión que actúa sobre este plano. Fíjense que aquí tenemos ya un primer criterio que es interesante, que cada plano, según la orientación que tenga, para una tensión determinada, como que iremos girando estos planos de referencia, las componentes intrínsecas de tensión normal y tensión tangente serán variables y por tanto, a medida que nosotros tomemos planos de referencia diferentes, veremos que estos planos nos van generando un par de fuerzas o de tensiones en este caso que tendrán componentes diferentes a medida que nosotros vayamos inclinando los planos de referencia. Esto liga un poco con lo que hemos comentado anteriormente. No es correcto hablar de tensión en un punto, aunque por exceso o por abuso del lenguaje se llame así, ya que un punto no puede tener tensión, ya que tenemos componentes que están repartidas en un área. Y por tanto, cuando hablamos de tensiones tangentes, son tensiones que están comprendidas en un plano. Y recordemos que un punto, al no tener dimensiones, no puede tener una dimensión, en este caso, comprendida en un plano, ya que este plano no existe. Esto es importante porque cuando hablamos de un tensor, precisamente es debido a que las componentes de estos vectores de tensión se reparten en áreas y por tanto nuestra área de referencia es la que debemos tener clara para poder hablar precisamente de estas tensiones. Siguiendo con este concepto, y ya que hemos visto en el caso de la probeta atracción, que siempre es la más sencilla, que tendremos la fuerza aplicada sobre una superficie y en este caso este ángulo será perpendicular, la descomposición de las componentes intrínsecas harán que no haya en este caso esfuerzo tangente y es por eso que podemos hablar en este caso de que la tensión será precisamente la componente de esfuerzo que actúa sobre la superficie dividido por el área. Y ahora viene uno de los primeros problemas clásicos de la resistencia de materiales, que es hacerse la pregunta siguiente. Si yo tengo un elemento perfectamente definido trabajando a tracción en el eje y que por tanto hemos visto que nos definirá una distribución de tensiones uniforme precisamente por estar repartido en un área, ¿qué pasa ahora si los planos de referencia que nosotros vamos a estudiar son planos que no son perpendiculares a las fuerzas, sino que puede ser un plano cualquiera? Y en este caso lo que estaremos diciendo es, si tengo un plano cualquiera en donde tengo un esfuerzo, en este caso, o una tensión que es perfectamente definida respecto a una dirección privilegiada que es el eje de la pieza, ¿cuáles serán, en este caso, las componentes normales al plano, es decir, el que forme 90 grados, y también la distribución en el plano, es decir, la descomposición de este tensor o esta tensión en su elemento normal y en su elemento tangencial, es decir, en sus componentes intrínsecas. Y esto precisamente es lo que resolvió de manera muy clara y con mucha precisión uno de los ingenieros que se dedicaron a esto, que es Mohr, que es uno de los que ya hemos visto anteriormente. Y cuando hablamos del círculo de Mohr hemos de tener perfectamente claro exactamente qué es lo que estamos buscando en cada caso. Como que repetimos que estamos hablando de tensiones en superficies, vamos a hacer un pequeño análisis matemático. No pretendo que nadie entre en pánico al ver estas formulaciones, pero simplemente les voy a recordar algunas cuestiones básicas que deben retener al margen de todo esta pirotecnia matemática que aparece en este caso. Vayamos al primer dibujo, es decir, hemos dicho que tenemos una pieza que está trabajando a tracción pura y que por tanto en este caso es nuestra probeta que teníamos inicialmente, que está sometida a una fuerza que va en dirección del eje, por tanto nos dará en los planos perpendiculares extremos una tensión, en este caso una tensión 1, y la pregunta que nos hacemos es,
Si esta tensión es, en este caso, perpendicular a la sección de referencia, por tanto no tiene componente tangencial, ¿qué pasa si tomamos un plano AB y un plano perpendicular a este plano AB y buscamos a partir de esta tensión conocida cuáles son las distribuciones de las tensiones intrínsecas, tanto la tangencial como la normal al plano? El interés que tiene este problema es que si este plano respecto a la normal está girado un ángulo alfa, si tomamos este ángulo y sumamos 180 grados, es decir, vamos a la dirección de alfa más 180, tendremos un plano de referencia que será perpendicular al inicial. Y nuestro interés es saber qué relación existen entre las tensiones normales y tangenciales entre el plano AB y su plano perpendicular. Por tanto, lo único que hacemos es, a partir de las consideraciones que son puramente geométricas, vemos cuál es la distribución de tensiones de este ángulo girado respecto al plano AB, la normal y también respecto a la tangencial. Es decir, que este ángulo que ha girado será en esta pequeña cuña de referencia este ángulo, y lo único que hacemos es, a partir de la descomposición, en este caso trigonométrica, de estos valores, obtenemos cuál es la tensión en el ángulo girado respecto a la inicial, y teniendo en cuenta que hemos girado un valor alfa, este valor respecto al inicial, que era perpendicular a la sección de referencia, tiene este valor. Sigma 1 coseno al cuadrado de alfa. Hacemos lo mismo para los valores de tensión y llegamos a la conclusión de que el valor de la tensión, en este caso comprendida en el plano, es la tensión 1 dividido por 2 por el seno de 2 alfa. Y este es una de las primeras consideraciones que hay que tener en cuenta. Fijémonos que los valores de tensiones normales están referidos a alfa, mientras que los de las tensiones tangentes están referidos a 2 alfa. En un caso por el coseno al cuadrado, el otro. Pero en cualquier caso, esto es uno de los primeros conceptos que hemos de tener claro. Si seguimos con esta consideración que acabamos de hacer, vemos ahora, en un pequeño resumen, que la relación que existe entre las tensiones en el plano y su perpendicular vienen dadas por estas dos ecuaciones. Y ahora nos podemos preguntar, en estos dos valores, ¿qué valor ha de tomar alfa, es decir, la inclinación del plano, para que estos valores de las tensiones normales y de la tensión tangente sean máximos? Y como que estamos en función de un coseno al cuadrado y de un seno al cuadrado, en el primer caso, si la alfa, es decir, el ángulo girado es cero, tenemos que la tensión, de acuerdo con la fórmula comprendida en el plano, es cero, y por tanto tendremos una tensión normal máxima, que es la que conocemos generalmente como tensión principal. Primera idea, en los planos en donde la tensión principal es máxima y la tensión tangencial es cero, estamos en lo que se conoce en resistencia de materiales como un plano principal, y por tanto estamos en una tensión principal. Y también una cuestión que es importante es que si el valor de alfa es a 90 grados y también si estamos a 45 grados, solo tendremos que sustituir en esta fórmula y veremos que a 45 grados respecto a la tensión principal, que es la que teníamos inicialmente, si giramos este plano 45 grados, obtendremos una tensión tangencial que es máxima y que además vale la mitad exactamente de la tensión normal inicial, que era en este caso una tensión principal. Por tanto, a partir de aquí vamos a sacar otra consecuencia que es debida a otro de nuestros ilustres ingenieros que hemos presentado al principio, que es el señor Cauchy, que comprobó a partir de esta fórmula una cuestión que es básica, que nos dice que precisamente la tensión en los dos planos que son perpendiculares, cuando hablamos de los cortantes,
estos valores en este plano y en este plano tienen el mismo valor, pero además, debido a las condiciones de orientación, nos dicen que estos dos valores, si están en equilibrio en una sección, si este valor se aleja del punto de encuentro, el del plano perpendicular también. Y si están en sentido inverso, es decir, si este vector de tensión está orientado en esta dirección, en el plano perpendicular se tienen que anular. Este es un principio general para cualquier sección, independientemente de el caso que estamos tratando, y que por tanto será un caso general para cualquier equilibrio en cualquier sección. Por tanto, ahora lo que podemos hacer es una representación gráfica de estos valores que hemos hallado. Fíjense ahora en este pequeño esquema que hemos dibujado aquí en la esquina, en donde tendremos los dos planos de referencia, el EPQ y el MN, que son perpendiculares. En el PQ tendremos una componente normal y una componente tangencial, y por tanto, si nosotros dibujamos el equilibrio, en este caso, de estas dos superficies, tendremos un vector normal en este caso, que se tendrá que equilibrar con otro en la otra dirección, y si el cortante va en esta dirección, automáticamente sabemos que en la cara a 90 grados aparecerá un cortante exactamente igual con la dirección indicada, y precisamente para poder cumplir con este equilibrio, en el lado opuesto de nuestra referencia aparecerá exactamente lo mismo, pero con los sentidos contrarios, y por tanto ya estamos en condiciones de establecer otro paso más, que será exactamente, a partir de esta relación que hemos encontrado, las dos leyes básicas que nosotros vamos a tener en cuenta cuando analicemos las tensiones en el plano. La primera, que es importantísima, nos dice que la suma de las tensiones normales en dos planos perpendiculares es constante e igual a la tensión principal. Esto viene exactamente de la ley de reciprocidad que hemos visto en el caso de Cauchy. Y la segunda, que ya la hemos comentado, pero también es muy importante, que en dos planos ortogonales las tensiones tangenciales actúan de igual valor y signo contrario. Esta es la famosa ley de reciprocidad de Cauchy, que además es una ley general en resistencia de materiales y en elasticidad, ya que es válida en cualquier estado tensional. Por tanto, ahí ya tenemos dos valores que son muy importantes, que nos dicen que las tensiones normales, aunque nosotros vayamos orientando los planos como sea, la suma es constante. Por tanto, cuando una crece, la otra decrecerá. Tendremos un valor máximo cuando sea perpendicular a la superficie de referencia, y además también tenemos la referencia de los esfuerzos cortantes, que van aparejados siempre con las tensiones que van girando a medida que tomamos los planos de referencia. Por tanto, estos giros nos van a ir informando de los estados tensionales en cada caso, de manera que ahora estaremos ya en condiciones de poder representar incluso estos pares de esfuerzos, tensión normal con tensión tangencial, en el conocido círculo de Mohr. Fíjense que, de acuerdo con nuestra representación anterior, es decir, de los planos PQ que teníamos en nuestro esquema y del plano MM, nosotros ahora de cada punto de esta sección conocemos un estado tensional. Es decir, conoceremos el valor de la tensión normal y conoceremos un valor de la tensión, en este caso, tangente. Por tanto, podemos situar este punto D. Como que sabemos que en el plano que está a 180 grados del ángulo girado aparecerá una tensión tangencial con el signo cambiado, automáticamente podremos dibujar también con este valor y con la tensión tangencial de signo cambiado, podremos buscar el valor opuesto. Y de esta manera podríamos dibujar el punto de paso de lo que se conoce generalmente con el círculo de Mohr. Como que me imagino que ya es un concepto que ustedes conocen, simplemente enunciarlo y no entrar en más detalles, porque en cualquier caso lo único que hace el círculo de Mohr es poder comprobar
que las distribuciones de tensiones que hemos visto en el apartado anterior se cumplen a rajatabla y que por tanto es una representación perfecta del estado tensional de cualquier plano, de cualquier superficie sometida a estas tensiones. Sí es importante darse cuenta, que ya lo hemos visto anteriormente, la relación que existe entre la referencia de los planos girados con la distribución de las tensiones en estos dos planos, que si en el caso real giran o la referencia han girado un cierto valor alfa, en el plano del círculo de Moore esta referencia es de 2 alfa. De manera que teniendo en cuenta esta relación trigonométrica, nosotros podemos dibujar a partir del conocimiento del estado de tensiones siempre el estado de tensiones general. Este resumen, que es lo que hemos visto anteriormente, se puede comprobar en el círculo de Moore para poder ver exactamente lo que decíamos, que las dos tensiones siempre son constantes y por tanto siempre suman lo mismo, y que las distribuciones de las tensiones tangenciales son iguales y de sentido contrario, y que estarán orientadas, en este caso, cada una de ellas con la dirección opuesta. Repito que estos son conceptos que ustedes ya conocen, simplemente lo que estamos haciendo es repasar estos conceptos para poder avanzar y recordar cuáles son en este caso las tensiones. Pues bien, una vez hemos visto estos dos principios básicos de los estados de tensiones, vamos a intentar aplicar esto a lo que sería la resistencia a materiales y lo vamos a generalizar. Hasta ahora hemos hablado de lo que se conoce generalmente como tensiones monoaxiles, es decir, que actúan en un solo eje, y ahora vamos a generalizar el caso de que tengamos un cuerpo que esté, en este caso, sometido en dos direcciones perpendiculares a dos tensiones, que sería cualquier pieza que esté, por ejemplo, sometida a tracción en un eje y en el eje perpendicular también a tracción. Es por esto que en nuestro esquema ahora dibujamos una tensión en una dirección y una tensión en la dirección perpendicular. Por tanto, lo que nos interesa para entender nuevamente la distribución de las tensiones, en este caso tangencial al plano y normal al plano, es establecer un plano inclinado un cierto ángulo y ver cuánto valen estas componentes en función de las dos tensiones principales que actúan en los planos perpendiculares, sabiendo además que cada una de estas tensiones lleva aparejada una tensión tangencial en el plano perpendicular, y que por tanto, si ahora estamos, este caso que sería una tensión principal y una tensión principal, hemos visto que cada una de estas tensiones de tracción o de tracción-compresión lleva aparejado un efecto que será la aparición del esfuerzo cortante a 45 grados, como hemos visto en el caso anterior. Pero ahora, en vez de trabajar con una solo componente monoaxial, ahora estaremos trabajando con dos componentes en dos direcciones. La única dificultad que tendremos ahora será aplicar el equilibrio en nuestro triángulo y ver exactamente en qué relación estaremos en este caso respecto a el plano girado, igual que hemos hecho anteriormente, y el plano girado a 180 grados. Fíjense que ahora tendremos dos tensiones en este caso, y mantenemos el equilibrio. Si cortamos por un plano cualquiera, deberán aparecer dos tensiones que equilibren el conjunto y hagan que este pequeño triángulo de tensiones, en este caso, quede en equilibrio. Y también, a partir de consideraciones única y exclusivamente de tipo trigonométrico, llegamos a la conclusión que la tensión normal en un plano cualquiera inclinado será la suma de la tensión en los planos perpendiculares de las tensiones principales multiplicado por el seno y el coseno al cuadrado, y que además las tensiones tangenciales, es decir, esta que aparece en este plano, resulta que será la diferencia entre las dos tensiones en los planos perpendiculares dividido por 2 por seno de 2 alfa. Fíjense que vuelve a salir exactamente el principio que hemos visto anteriormente, y también vemos que ahora es una
relación trigonométrica al cuadrado respecto a alfa. Tiene mucha similitud con el caso monoaxial, pero ahora traducido al biaxial. Y también, de la misma manera que hemos visto antes, vamos a buscar cuáles son los valores máximos de esta componente y esta componente. Y en este caso, como esto depende del seno de 2 alfa, cuando el seno de 2 alfa valga 1, querrá decir que tendremos el valor del esfuerzo tangencial máximo, y para que este seno de este ángulo sea 1, esto implica que 2 alfa será 90 grados y que por tanto, nuevamente, algo que ya sabíamos, aparece a 45 grados la tensión tangencial máxima cuando esté sometido a un estado biaxial de tensiones. En este caso vemos que hay un paralelismo entre el caso monoaxial y el caso biaxial. Y a partir de aquí podríamos hacer la generalización para cualquier ángulo en cualquier estado de tensiones en donde aparece una formulación algo más complicada, pero en cualquier caso ahora lo que nos interesa es llegar al resultado final, que es el que les adjunto en este punto. Y ahora fíjense que para calcular las tensiones máximas en cualquier plano, tendremos las tensiones en los dos ángulos dividido por 2, cosa que ya hemos visto anteriormente, y le sumamos, por cambio de orientación, este término en donde involucra aquí, dentro de esta raíz, la diferencia de las tensiones de los dos planos al cuadrado, y aparece este valor que es 4 veces el esfuerzo cortante o la tensión que está comprendida en el plano. Y por tanto, este valor será máximo cuando el término que suma o resta, en este caso, haga que este valor también sea el máximo. Y fíjense que ahora tendríamos, en el caso de que tuviéramos la diferencia de tensiones, tuviéramos el valor máximo, estaremos hablando simplificadamente de esta expresión. Retengan esta expresión porque es una de las que justifica uno de los grandes principios de la resistencia de materiales y que nos va a permitir uno de los criterios de rotura que más nos interesan. A modo simplemente de recuerdo, fíjense que cuando tengamos un elemento trabajando a esfuerzo biaxial, es decir, en un plano y el perpendicular, o en este caso en un plano el perpendicular, en este caso sería triaxial y aquí sería biaxial. Esta formulación en el caso biaxial se simplifica, ya que todas las componentes del tercer plano perpendicular se reducirán a cero, y por tanto esto redundará en la simplificación de esta formulación. Fíjense que si hablamos de cuáles son las tensiones principales en los planos 1 y 2, como que en cada uno de estos planos tendremos unas tensiones, si nosotros vamos girando este cubo, llegará a un punto en donde las componentes tangenciales se anularán y por tanto tendremos la componente normal al plano máxima, que es la que nosotros hemos visto anteriormente en el caso monoaxial, que hablamos como tensiones principales, es decir, cuando las tensiones tangenciales se anulaban. Pues bien, teniendo en cuenta todos estos factores en el caso general, ahora vamos a entender lo que decíamos al principio. Si tenemos un elemento sometido a 3 tensiones en los 3 planos perpendiculares, fíjense que ahora estamos hablando de un tensor. Y un tensor es un elemento, en este caso, que como estamos trabajando en 3 dimensiones, tendrá 9 componentes. Es una matriz de 3×3 y por tanto, de manera general, tendremos en este caso 9 incógnitas para definir el equilibrio de esta sección. Además, como que aparecen componentes en el plano y componentes perpendiculares, si cada plano genera 3 incógnitas, tendremos que establecer un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En cualquier caso, estableciendo en cada plano el X, el Y y el Z la condición de equilibrio, también de esta forma general llegamos a deducir el principio de reciprocidad de Cauchy, ya que esto implica necesariamente que los esfuerzos tangenciales en cada plano
tengan que anularse 2 a 2 para restablecer el equilibrio de momentos de giro de cada uno de estos planos. Y por tanto, de manera general, hemos llegado también a la misma conclusión que habíamos llegado a partir del análisis del estudio monoaxial. En cualquier caso, lo que vamos a ver a continuación es simplemente el caso general que puede establecerse, tal como hemos visto anteriormente, a partir de la formulación de Moore, que es la formulación en 3 dimensiones que nos conduce al famoso círculo de Moore en 3 dimensiones que ustedes pueden representar y que conocen seguramente. En este caso, lo que es importante darse cuenta es que aparece un círculo principal que tiene como diámetro la diferencia entre la tensión principal en un plano menos la menor, que es, en este caso, este es uno de los diámetros. El segundo círculo será el valor de sigma 2 menos sigma 3, que será el segundo círculo en el diámetro, y el tercer círculo, fíjense que establece exactamente qué es la diferencia entre las dos tensiones principales, en este caso 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3. Por tanto, tenemos las 3 diferencias cruzadas entre las 3 tensiones principales que pueden aparecer en el cubo que nosotros hemos estudiado de un volumen genérico, y por tanto, si nosotros tenemos las tensiones principales, es decir, las perpendiculares en las 3 caras, 1, 2 y 3, fíjense que este círculo nos permite establecer exactamente las relaciones de las tensiones tangenciales en cada uno de estos planos de acuerdo con los criterios que hemos visto anteriormente. Porque ahora, en cualquier punto que nosotros nos situemos, podremos conocer exactamente la tensión en este punto, tanto la dirección normal como la dirección tangencial. Y por tanto, todas las tensiones que estén comprendidas en el área de estos círculos son posibles, y por tanto nos establece la distribución de tensiones dentro de cada una de las caras y en cada una de las 3 caras, y por tanto podremos conocer a partir de estos valores cuáles son todos los estados de tensiones posibles en las superficies de referencia. Este círculo de Moore, que es de gran importancia en la utilización de la resistencia a materiales, nos permite, por tanto, conocer estos estados tensionales. Vamos a ver a continuación que se puede generalizar a partir de las tensiones las deformaciones, la ley de Hooke generalizada, que nos permite establecer, de la misma manera que hemos establecido el círculo de Moore, podríamos establecer un círculo de deformaciones que nos daría esta información. Pero la pregunta clave es, a partir del conocimiento de estas tensiones principales, ¿cuándo podemos considerar que rompe un material sometido a diferentes tensiones? Y aquí, a lo largo de la historia de la ingeniería, por todos estos personajes que hemos ido explicando, sobre todo Tresca, von Mises y Moore, han establecido diversos criterios que luego con la práctica se han ido experimentalmente comprobando. En teoría, cuando se alcance en algún punto la tensión principal máxima, que sea la de fluencia del material, allí puede aparecer un punto de rotura. Pero la cuestión se complica porque si en una probeta monoaxial, esto es clarísimo, cuando tenemos probetas que trabajan con 2 y 3 tensiones en las 3 direcciones perpendiculares, no se cumplen exactamente las condiciones que aparentemente nosotros podríamos estar pensando para estos materiales. ¿Qué se ha hecho históricamente? Pues se han tomado probetas que se han ido rompiendo en diferentes estados de carga. Y se ha ido representando estos valores con probetas precisamente que trabajen en régimen biaxial, con tensiones de tracción que corresponden al primer cuadrante, con tensiones de compresión en las 2 caras en el segundo cuadrante, y las variaciones de compresión-tracción en el tercero y también en el cuarto de tracción y compresión. Y a partir de aquí,
hay dos criterios básicos que son los que han informado la resistencia a materiales durante tiempo. El criterio de Tresca y el criterio de von Mises. Digamos que el de Tresca es anterior al de von Mises, es menos exigente y en cambio el de von Mises es mucho más fino desde el punto de vista estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente, y vamos a verlo en el gráfico siguiente, cuando se estableció el criterio de Tresca supuso que si los dos materiales trabajan a tracción y tracción o compresión-compresión, en realidad lo que tendríamos serían los puntos de fallo en donde tendríamos la tensión máxima en el punto 1, 2, 3 y 4, que serían los puntos de tracción-compresión, tracción-tracción, etcétera, pero con valores iguales, pero se ha comprobado que trabajando a tracción sí que es verdad que rompen en el punto 1, 4, pero cuando trabajamos a compresión y tracción, exactamente los puntos 1 y punto 3 experimentalmente no se han producido nunca. Y lo que sí se comprueba, de acuerdo con Tresca, es que la rotura, y recordemos lo que veíamos anteriormente, se produce por cortante y no por tensión normal a la sección. ¿Qué pasa cuando se produce por cortante? Entonces fíjense que el criterio de Tresca nos informa que de acuerdo con el criterio de tensión cortante máxima, un material se mantiene en el dominio elástico siempre que la tensión cortante máxima no rebase la tensión cortante que se da en el ensayo de tracción. Recuerden que en el ensayo de tracción obteníamos una tensión tangente que era la mitad del valor máximo en el plano normal. Por tanto, si vamos a nuestro plano de cortante en la zona en donde trabajemos, este valor no puede llegar a ser aquí, sino que tendrá que ser la mitad. Por eso establece exactamente la diagonal en este punto y la diagonal en este punto, ya que estaríamos trabajando con valores mitad en los dos extremos respecto al valor máximo que sería en este caso el de Tresca. ¿Qué dice von Mises? Pues de acuerdo con lo que hemos visto anteriormente, él no habla de la tensión tangente máxima, sino habla de las diferencias. Recuerden el círculo que nos daba 3 círculos de diámetros diferentes, pues ahora lo relaciona estos 3 diámetros al cuadrado y nos dice si la suma de las diferencias de las tensiones máximas en los 3 planos no supera 2 veces la tensión límite elástica o la tensión en este caso de fluencia del material, lo cual conduce a esta relación que es la conocida generalmente por la relación de von Mises. Esto tiene una representación gráfica que ustedes ya conocen, que en este caso viene expresada por el famoso hexágono de Tresca, que es el que nosotros dibujamos en rojo, en donde los puntos 4 y 2 sí que coinciden con las tensiones máximas principales, pero no en el 1 y 3, sino que vamos a una línea de rotura mucho más reducida, que es la que coincidiría con el cortante. Pero la de von Mises, que es más fina, nos permite generar, en este caso, un círculo que es, en este caso, una elipse, que nos da exactamente la envolvente de las tensiones máximas, que es la que tenemos expresada en este punto. Y ahora fíjense una cuestión que es importante, de esta cuestión que es puramente geométrica, podemos deducir analíticamente y también gráficamente, una vez hemos representado la distribución de la elipse de von Mises, por ejemplo, este punto que coincide aproximadamente con una tensión tangente que es aproximadamente 0,6 de el valor, en este caso, de Fi, que sería el valor de la tensión elástica o de, en este caso, de fluencia, que coincide básicamente con un valor que ya sabemos que es aproximadamente 1 partido por raíz de 3. Esta era la hipótesis de von Mises, que con la rotura sistemática de probetas se ha podido comprobar que es cierta en este punto y en este. Y en cambio, fíjense que aquí sí que podemos concluir que la tensión máxima en el caso de que trabajen las dos caras a tracción se produce para un valor de 2 tracciones iguales que sabemos que han de sumar la diferencia de acuerdo con von Mises, en este caso el cuadrado, que ha de ser menor o igual que 2 veces la tensión, y por tanto a partir de aquí esto sí se ha comprobado. Esto nos genera
uno de los espacios más conocidos en resistencia de materiales, que es en este caso la superficie de Tresca en el plano y que en el espacio nos da exactamente toda la superficie de rotura. Bien, a partir de aquí vamos a ver otra aplicación de estas tensiones que acabamos de explicar, como son las tensiones normales de flexión. En este caso entramos en la ley de Navier, también otro ingeniero bien conocido de ustedes, que pertenecía a la Escuela Politécnica y que en 1820 aproximadamente editó el libro de resistencia de materiales que ha sido la base de todo nuestro conocimiento posterior. En el caso de flexión se cumplen las hipótesis de régimen elástico, es decir, que las secciones rectas antes de la deformación y después de la deformación continúan rectas, que existe un punto que llamamos una línea, que es la línea neutra, que no sufre deformaciones, y a partir de las consideraciones de Navier vemos que el ángulo girado por esta sección que era recta antes del giro y después de la flexión continúa recta, esta pequeña deformación depende precisamente, es proporcional al ángulo. Fíjense en este caso que lo que tenemos es, cuando aplicamos un momento flector en el eje Z, lo que se hace esta sección es que se deforma y a partir de aquí Navier concluye una cuestión que sabemos perfectamente, que es en la cara normal del eje de flexión, por tanto, lo que sería la sección de una viga, la distribución de tensiones es normal al plano y nos dice que el valor máximo de esta sección o esta tensión se produce en la zona más alejada de la línea neutra. Si tenemos en cuenta que la línea neutra no tiene deformación y por tanto no tiene tensión, a medida que nos vamos alejando de este eje en la parte superior o inferior, la tensión normal va variando precisamente con la distancia a la línea neutra. Y además nos dice que es proporcional a la inercia de la sección. Por tanto, esta generalización de la ley de Navier nos permite, a partir de las leyes de resistencia de materiales, deducir cuál es el valor de la flecha, el valor del cortante, es decir, las tensiones tangenciales a la sección a partir de las tensiones normales, y nos da el cálculo de la tensión cuando existe un axil, es decir, una fuerza perpendicular a la sección, más la distribución de las tensiones que aparecen por el efecto de la flexión, tanto en un eje como en el perpendicular. Cuando hablamos de flexión plana, lógicamente este segundo miembro no existe y nos vamos a ceñir única y exclusivamente con estos dos. ¿Qué pasa en este caso? Que el vector de tensiones que aparece sobre esta superficie solo tendremos esfuerzos tangenciales, es decir, en el mismo plano de la sección, y esfuerzos perpendiculares, es decir, en el plano perpendicular. Pues bien, esto quiere decir que en la dirección perpendicular o en la sección del plano no tenemos componentes y nos genera un tensor de tensiones en donde estos elementos serán cero. Es decir, solo tendremos valores de tensiones tangenciales comprendidos en el plano y valores de tensiones normales en el plano. Por tanto, esto simplifica el cálculo en donde, aplicando los criterios de von Mises que hemos visto anteriormente, nos permite el criterio de fallo de una sección por esfuerzo flector, ya que tendremos tensiones tangenciales y normales, que es la conocida fórmula de criterio de von Mises para el cálculo de tensiones en una sección. Por tanto, componiendo los esfuerzos de tensión que están comprendidos en el plano más los esfuerzos de tensión perpendiculares al plano, obtendremos a partir del criterio de von Mises cuál será la tensión máxima admisible como composición de las dos. Es importante darse cuenta que si bien el criterio de Tresca imponía única y exclusivamente como criterio de rotura la tensión máxima de cortante, ahora también nos damos cuenta que a pesar de que estas componentes pueden llegar a no ser importantes,
a diferencia de las normales, están multiplicadas por 3, es decir, que se amplifican muchísimo en la composición de tensiones y por tanto son, en el caso de que sean importantes, son más peligrosas que las tensiones normales en materiales que sean excesivamente frágiles. Y ya por último, en esta revisión, les vamos a recordar cómo hallar las tensiones tangenciales al plano. Y aquí les recuerdo que estos dos ingenieros, el ingeniero ruso Zuraski, que en la bibliografía francesa lo traducen por Juraski, que fue colaborador de Collignon, que fueron los dos ingenieros que tendieron la línea de tren entre San Petersburgo y Moscú, dos ingenieros salidos de la Escuela Politécnica Francesa, llegaron a la conclusión del cálculo de cortante que les voy a resumir rapidísimamente, ya que mi compromiso era explicar todo este principio en 1 hora y estamos a 10 minutos del final, que espero sean suficientes. En cualquier caso, cuando hemos estudiado la ley de Navier nos hemos dado cuenta que podíamos calcular las tensiones normales a la sección de acuerdo con las fórmulas de Navier, es decir, cómo calcular las tensiones que son aquellas que en el caso de flexión contra más alejadas de la línea neutra van creciendo con una distribución en este caso lineal. Vamos a ver ahora, a partir del teorema de Juraski y Collignon, ¿qué pasa cuando tenemos una sección no perpendicular, sino precisamente paralela al eje de giro? Es decir, que imaginemos que disponemos como información previa la distribución de los esfuerzos cortantes y la ley de momentos de cualquier viga y queremos analizar una determinada sección S1 entre dos puntos de referencia 1 y 2. Fíjense que estos puntos están escogidos de manera muy próxima para que podamos ver cómo esta pequeña variación de la ley de momentos afecta, en este caso, sobre las caras de los esfuerzos cortantes. Por tanto, lo que vamos a analizar es una rebanada diferencial de esta viga de acuerdo con los valores de los dos momentos que actúan en cada una de las secciones y de los cortantes. Lógicamente, de acuerdo con esta distribución de una ley de momentos, en la cara izquierda y en la cara derecha, el momento que aparece en una cara y en la otra no son iguales, porque si fueran iguales no habría cortante. Recuerden que la derivada de la ley de momentos flectores es precisamente el esfuerzo cortante. Pues bien, si analizo esta rebanada con un momento a la derecha y un momento a la izquierda y un esfuerzo cortante a la derecha y a la izquierda, si este momento de un lado y del otro no son iguales, querrá esto decir, de acuerdo con la distribución de Navier, que las tensiones que aparecen en la cara derecha y en la cara izquierda, sigma 1 y sigma 2, de acuerdo con la distribución de Navier, esta tensión no es igual. Aquella que tenga mayor momento generará una tensión normal a la sección de referencia mayor que la tensión en la cara opuesta. Si ahora yo quiero analizar, en este caso, una sección perpendicular a la cara que estamos estudiando, vamos a analizar en esta sección perpendicular al plano de referencia qué tipo de esfuerzos se generan. Y si ahora miramos a derecha e izquierda y analizamos esta sección, viendo que la distribución de tensiones de Navier en el lado derecho e izquierdo no son iguales, la diferencia de tensiones que genera el momento flector mayor en una cara que en el otro, para equilibrar esta sección, deberá aparecer en esta cara de referencia algún tipo de esfuerzo que equilibre la diferencia de tensiones, que esto lo vemos en este punto. Si ahora la tensión 1 y la tensión 2 afecta a toda la superficie vertical que está por encima de la sección de referencia, podremos ver que la fuerza 1 y la fuerza 2 no son iguales y por tanto este equilibrio no existe a no ser que aparezca algún tipo de tensión en la cara de referencia
que equilibre esta diferencia de tensiones. Es decir, que cuando yo sitúe esta referencia, que es la que estoy estudiando, que en este caso hemos dibujado en este plano a partir de la acción y reacción que genera, la diferencia de tensiones entre F1 y F2, es decir, esta diferencia que se produce en beneficio de la carga mayor que empujará este bloque hacia la izquierda, para equilibrar este desplazamiento deberá aparecer una tensión en esta superficie para que la suma total de esfuerzos sobre este elemento sea cero. Por tanto, ahora, teniendo en cuenta esta consideración, vemos que este esfuerzo que aparece en esta cara será precisamente la diferencia de esfuerzos. Pues bien, ahora, recordando la ley de Navier, yo puedo calcular estos momentos máximos y por tanto recordemos que estas tensiones que aparecen de acuerdo con Navier serán proporcionales al momento que actúa en cada una de estas caras dividido por la inercia y multiplicado por la distancia, en este caso, del plano que estamos estudiando. Y como además esta fuerza Q sabemos que es la diferencia entre la fuerza que actúa a la derecha y a la izquierda, podemos ahora, igualando estas fuerzas, obtener exactamente a partir del equilibrio esto que ya sabemos. Y por tanto, fíjense que si ahora nosotros en la cara de referencia tenemos una distribución de esfuerzo tangente en esta cara, la fuerza que aparecerá será precisamente esta distribución de esfuerzo por todo el ancho de la sección y por el incremento de la rebanada. Este incremento de tensiones por el área, de acuerdo con la ley de Navier, tendrá que ser esta tensión a partir de la ley de Navier, con lo cual, igualando estos dos términos, obtenemos la que es conocida como ley de Collignon, en este caso Jurasky, en donde obtenemos que la distribución de tensiones que aparece en esta sección perpendicular es el cortante que aparece en la cara perpendicular a la de referencia, multiplicado por el momento estático de esta sección respecto a la parte superior, dividido por B, esto es el ancho de la viga, y por la inercia de la sección. Esta formulación nos permite conocer la distribución de tensiones en este caso. Y además, si ligamos este resultado con el principio de reciprocidad de Cauchy, como que sabemos que en caras perpendiculares el cortante se ha de igualar con otro de signo contrario para que esté en equilibrio, esto querrá decir que si yo tengo un cortante en esta cara, con una dirección, en este caso imaginemos que sea hacia arriba, en esta sección ha de aparecer un cortante exactamente igual de sentido contrario que tendrá este valor y que de acuerdo con el principio de reciprocidad de Cauchy sabremos exactamente cuál es su valor, qué dirección y qué sentido tiene. Es decir, como resumen, que si yo tengo en una sección cualquiera una distribución de esfuerzo cortante, aparece automáticamente a una cierta distancia, en función precisamente de este momento estático, una distribución de tensiones tangenciales que, por cumplir el principio de reciprocidad de Cauchy, podemos establecer en su sentido exacto y además con su valor, que será variable en función del momento estático de la sección. A partir de esta formulación obtenemos, por tanto, la distribución de tensiones, por ejemplo, en una sección rectangular. Ahora solo tenemos que aplicar, a partir de lo que hemos visto, cuál es el momento estático de la sección normal. En este caso, si estamos estudiando esta sección, pues será el momento estático de esta sección respecto a la parte superior. Y aquí sabemos que será este área por la distancia, en este caso, que será esta altura que nosotros, a partir de consideraciones geométricas en función del canto y la distribución de esta sección, podemos establecer, y obtendremos, en este caso para un rectángulo de ancho B y altura H, a una posición Y cualquiera, es decir, a una cierta altura, en función de este valor podemos obtener el valor del esfuerzo tangencial, que en el caso de una sección rectangular
viene expresada por esta fórmula de aquí. Fíjense que esta distribución tangencial como que depende de este factor, cuando la I, es decir, la distancia desde el centro de gravedad a la parte superior iguala a la altura, en este caso tendríamos que este valor se anula, lo cual también es una de las reglas generales en donde tengamos, en este caso, que cuando la I es cero, la tensión tangencial es máxima, es decir, en la línea neutra, y cuando la I alcanza la altura total superior o inferior, este esfuerzo tangencial es cero. Esto es lo que se conoce como el principio de borde libre, es decir, que las superficies libres no tienen cortante, lo cual es muy práctico para la vida real, ya que si los bordes libres tuvieran esfuerzo cortante, nos costaría muchísimo, por ejemplo, dejar un libro encima de una mesa, ya que tendríamos que hacer mucha fuerza cuando lo tuviéramos que mover. Por tanto, es un principio interesante desde el punto de vista incluso práctico. Y ya por último, déjenme dedicar 2 minutos a un pequeño ejercicio que les propongo, que es, en este caso, conocida un estado de cargas de una viga muy sencilla, con una sección determinada, nos preguntan calcular las tensiones en 2, 3 y 1 de esta viga en general, a partir de lo que hemos visto anteriormente, es decir, la aplicación de la ley de Navier, la aplicación del principio de Collignon y la composición de tensiones de Tresca y de von Mises para poder calcular, en este caso, cuáles son los estados tensionales en el punto 1, 2 y 3. Por tanto, si tenemos este estado de cargas, lo único que vamos a hacer es buscar las reacciones, que en este caso es elemental, 15 y 5. A partir de esto vamos a obtener las leyes de esfuerzos cortantes y la ley de momentos flectores, que les obvio porque supongo que todo el mundo conoce, y vemos que en esta sección que está señalada tendremos el máximo cortante, 15 a la izquierda, y el máximo momento, 15. Por tanto, si en esta sección de referencia, en los puntos 1, 2 y 3, queremos calcular las tensiones máximas, vamos, en primer lugar, a buscar, de acuerdo con la geometría, la inercia de esta figura, que ya a partir de condiciones geométricas es un doceavo del ancho por el canto al cubo, obtenemos la inercia. En el otro eje de simetría, como que no trabajamos, solo estamos considerando las tensiones normales y las propias de este plano, y por tanto, aplicando el principio de Navier y el principio de Collignon, podremos calcular en los dos casos las tensiones en los puntos considerados. Vayamos al primer punto, en donde tendremos 15 y 15 para el momento flector y 15 para el cortante. Por tanto, la tensión, recuerden que el punto 1 es el más alejado de la fibra neutra, por tanto hay dos conceptos que ya sabemos. Por ser borde libre no tendrá cortante, y por ser el más alejado de la línea neutra tendrá la tensión normal máxima debido a Navier. Por tanto, en el ejemplo 1 vamos a ver que la tensión de Navier será a partir del momento flector de la inercia y de la distancia. Tendremos este momento flector que ya viene dado en la ley general, la inercia, que en este caso la hemos encontrado a partir de la geometría, y como que la distancia de la línea neutra a este punto será la mitad de 90, que serán 45, por tanto, este valor I será 45, obtenemos una tensión máxima de 246,9 newtons milímetro cuadrado. Aplicando Collignon, como que la distancia ya hemos visto que es la máxima, ya que está alejado lo máximo de la fibra neutra, el momento estático de esta sección respecto al borde será cero, y aplicamos lo que ya sabíamos, que la tensión tangente será cero. Por tanto, ahora, aunque apliquemos von Mises en este caso, como que solo tenemos una componente de tensión normal, la componente máxima de tensión de von Mises coincidirá en este caso con el valor de sigma 1. Vayamos ahora al punto 2. Recuerden que el punto 2, que es el más complicado, en este caso será en la sección precisamente coincidente con la línea neutra. Por tanto, ahora en el punto 2 vamos a ver en este caso que la tensión
de Navier, como que esta distancia es cero y coincide con la línea neutra, no tendremos tensión normal, lógicamente. Pero sí que tendremos tensión tangente ya que coincide con el máximo valor de la distancia, en este caso I2, que como es, en este caso ya lo hemos visto, la mitad de la altura, que son 45, obtendremos el valor tangencial máximo, que será 5,55. Es decir, el cortante, que eran 15, aquí lo tenemos, el valor del ancho, que de acuerdo con la geometría hemos visto que son 45, bien, por la inercia, y esto obtenemos un valor de esfuerzo tangente de 5,55. Por tanto, aplicando directamente, en este caso, la tensión de von Mises, recuerden, y esto es importante, que ahora, a diferencia del esfuerzo normal, que era el mismo, ahora esta tensión tangente la tenemos que multiplicar por 3. Por tanto, será 3 veces la tensión al cuadrado y la raíz cuadrada. Por lo tanto, en este caso, la tensión de von Mises tendríamos que componer 5,55 al cuadrado por 3 y hacer la raíz cuadrada, y obtendríamos el valor del esfuerzo de la tensión sobre esta superficie. Y ya por último, el punto 3, que está a mitad de altura, y este será el caso genérico, ya que tendremos tanto tensión normal como tensión tangencial, de acuerdo con lo que ya hemos visto. Estos valores ya son conocidos, lo único que ahora la distancia será 22,5. Fíjense que esta tensión de 123,45, lógicamente, es la mitad que hemos encontrado en el caso 1, porque está a mitad de altura, y como que es proporcional, lógicamente deberá ser la mitad. En cuanto al esfuerzo cortante, en este caso también lo tenemos, será 15, pero ahora fíjense que el momento estático de la sección que queda por arriba será exactamente de la mitad para abajo. Tendremos que buscar este momento estático respecto a este eje. Por tanto, ahora, aplicando este concepto de momento estático, que será en este caso 45 de ancho por 22,5, que es el área, multiplicado por la distancia al eje, que serán los 22,5 más la mitad de estos 22,5, obtenemos este momento estático, y por tanto de aquí sacamos los dos valores, tensión normal y tensión tangencial. Ahora, si aplicáramos von Mises, tendríamos que hacer el sumatorio de estos dos esfuerzos, y por tanto, ahora, en este caso, obtendríamos como tensión, sería la tensión normal 123,45 al cuadrado, más 3 veces la tensión, en este caso, de cortante, que serían 4,17 al cuadrado. Y con esto obtendríamos la tensión total en el punto 3. En este caso vamos a tomar una calculadora, 45 al cuadrado más 3 veces por 4,17 al cuadrado, y obtenemos 123,77. Por tanto, a partir de aquí ya tendríamos, en este caso, la tensión total de von Mises en el punto 3. Y con esto damos por finalizado nuestra revisión de conceptos, esperando que les haya servido, que les haya sido útil, y también recordándoles a partir de este momento que si tienen alguna cuestión o alguna pregunta, recuerden que todos estos conceptos los pueden aplicar en nuestro máster internacional de estructura metálica y mixta, y que les esperamos con mucho gusto, les podremos atender, pero también esperemos que puedan disfrutar de nuestro curso, en donde todos estos conceptos serán de aplicación. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a la web de e-figurat.com, de las cuales ahora les podemos enseñar algunas vistas, por ejemplo, de nuestro curso de estructuras metálicas, en donde tenemos grabado paso a paso la construcción de una estructura metálica de una nave en altura de 30 metros, filoguiada.
Verán también en este curso todos los principios de cálculo y además piensen que este curso está autorizado y homologado por la Universidad Politécnica de Cataluña y que por tanto cuando acaben nuestro máster podrán tener en posesión un certificado de la Universidad Politécnica. Recuerden que nuestro curso empieza a final del mes de marzo, que es un máster de 600 horas y también pueden ver nuestro catálogo, en este caso, por si es de su interés, pues pueden entrar en la web y a partir de aquí se pueden informar que estaremos todos nosotros a su disposición y con mucho gusto les atenderemos. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna consideración, puede escribirla directamente, intentaremos contestarla y si no, pues les agradezco su asistencia y aquí estamos a su disposición para poderles aclarar cualquier duda. Recuerden también que este máster está dirigido para las dos grandes familias estructurales, que son en este caso la europea, de acuerdo con el Eurocódigo, y también la americana, de acuerdo con la normativa ISC y también toda la relativa a las normativas que se utilizan en Estados Unidos y que son de aplicación. Nos preguntan si dentro de CIPE, ¿dónde aparece este resultado? No, a ver, todos estos ejemplos que hemos hecho son ejemplos manuales que son de concepto. Se entiende que los programas de CIPE y cualquier programa basado en la matriz de rigidez calculan las tensiones de von Mises, pero nuestro interés ahora era precisamente no acudir a los programas, sino recordar conceptos básicos para que ustedes puedan interpretar correctamente precisamente las tensiones de von Mises que cualquier programa, en este caso CIPE, desde luego, puede desarrollar. El curso en euros está en la web, lo pueden consultar y también hablar con nuestros comerciales que les informarán con mucho gusto, ya que las condiciones dependerán de los alumnos, de qué curso se trata, etcétera, y por tanto, llamando a nuestros comerciales les atenderán. Los estudios hechos son para elementos esbeltos. Bien, ni esbeltos ni no esbeltos. Esto es un principio de resistencia de materiales general. Luego, esto tendrá repercusión en las barras. Nosotros estamos trabajando a nivel tensional en secciones, no en barras. Percy Sánchez nos dice que la exposición la agradece, lo cual también le agradecemos nosotros y le damos recuerdos a toda la gente de Cuzco en Perú. Susan Villalobos nos agradece la presentación. También agradezco que hayan estado atentos a esta presentación, que no se hayan aburrido y espero que hayan aprendido o recordado, porque aprender ya sabemos que todos estos son conceptos que los ingenieros tenemos y les agradezco también su atención. Wilker Antonio Jordán nos agradece la asesoría, yo también por haber estado atento. Ambrosio Mamani, que no sé de dónde nos llama, nos agradece el curso. Yo también se lo agradezco a ustedes por su atención. Muchas gracias desde Perú, nos dice Juan Salazar. El máster también serán clases magistrales prácticas a mano, como estas. Gracias por su labor. Bueno, José Sánchez, intentamos hacerlo a mano, pero una cosa que es muy interesante, antes les he dicho que teníamos el desarrollo de una nave hecha paso a paso. Una de las gracias o del interés que puede tener es que tenemos 50 horas grabadas en vídeo y se ha explicado paso a paso todo aquello que hemos calculado, luego pueden ver cómo se construye y se monta en obra. Por tanto, yo creo que es de mucho interés para los que quieran aprender la parte práctica. La que les hemos explicado hoy es una parte teórica, pero no deja de ser menos interesante la concepción práctica de todos estos conceptos. Jim Manrique nos dice que se pierde la conexión, intentaremos arreglarlo. Eddie Wilson González nos dice muchas gracias por su presentación, gracias a ustedes por estar atentos. Y Jim Manrique nos dice gracias por su atención en estructuras metálicas. Sí, sí, este curso de MEM es de estructuras metálicas y mixtas, porque también hay forjados mixtos colaborantes con concreto y acero.
y es una de las partes que vamos a exponer. Miguel Manero nos dice que todo muy claro, un saludo para todos. Bien, pues le agradezco que se haya entendido. Hemos explicado conceptos básicos de resistencia de materiales, pero que les recuerdo que son muy importantes a la hora de calcular estructuras, ya que se han de tener presente en los diseños que nosotros hagamos. Y además es una manera de rendir homenaje a nuestros ancestros estructurales, a los señores Cauchy, a Collignon, a Juraski, a todos estos que son nuestros mentores. Un saludo cordial y gracias. Y la manera tan especial de explicar desde Perú que nos dice Renato Lescano, pues esperemos que si les ha gustado verlos próximamente en nuestro máster. Si tienen alguna pregunta más, en cualquier caso les agradezco a todos ustedes el interés, que ya saben nuevamente que estamos a su disposición. Si quieren más detalle del máster, pueden hablar con nuestros responsables, tanto de la parte comercial como técnica, y que todos nosotros estamos a su disposición y estaremos encantados de poderles ofrecer nuestro servicio de asesoría y también, como no, esperemos tenerles como alumnos, ya que todos sus compañeros que han hecho este curso nos agradecen después el esfuerzo, a pesar de que les hacemos trabajar mucho, no nos vamos a engañar, pero luego agradecen el esfuerzo y sobre todo de manera muy especial en aquellos países de Sudamérica en donde todavía las estructuras metálicas son poco conocidas o poco utilizadas, bien por la dificultad del acopio de material o bien porque todavía no ha penetrado, como es en el caso de Europa, este tipo de construcción que es realmente muy interesante, sobre todo en zonas sísmicas, que por cierto en la nueva versión del máster que empezamos en el 30 de marzo incluimos por primera vez todo el cálculo sísmico de estructuras aún en acero, y que creemos que es uno de los másters que, o de los pocos que pueden haber actualmente, que esté actualizado de acuerdo con la normativa americana. Además, en el programa CIPE que antes hacían referencia, vamos a intentar Nos pregunta Leonardo Solsol si subirán este vídeo en la asesoría para poder verlo desde un inicio. Es que también no pude unirme a tiempo. Sí, este vídeo se subirá y lo tendrán en el blog de Figurat, lo tendrán a su disposición para que puedan recordar, o aquellos que no han estado a tiempo de asistir, pero a pesar de que puede tener interés, yo sobre todo mi interés era hacerles recordar conceptos que supongo todos ustedes conocen, pero que a veces con la prisa y la utilización de ordenadores y de métodos de cálculo digital, pues no acaban de recordarse, y hay que estar en estos casos siempre muy atentos. Abraham Vázquez nos dice que estoy interesado en el máster, me pueden hacer llegar la información a mi correo. Bien, mañana un asesor comercial tendrá en cuenta este aspecto y ya se pondrá en contacto con ustedes. Nos dice Abraham Vázquez que es de Perú. Esperemos que saboree usted un ceviche a nuestra salud, y le saludamos desde Barcelona. Nos dice dónde puede encontrar este vídeo el señor Luis González Fenco en el blog de Figurat. Lo podrán disponer a partir de mañana. Y si no es mañana, pues haremos un esfuerzo para que ustedes lo tengan a la mayor brevedad posible. Si alguno de ustedes, como es el caso de Faustino Vázquez, están interesados, que lo digan por el chat, y de esta manera les podremos contactar con ustedes a través del chat y ponernos en contacto
a partir de mañana. Piensen que por el cambio horario aquí en Barcelona ya es una hora relativamente tarde, pero lo hacemos expresamente para poder estar a su disposición en una hora normal para nuestros compañeros y asistentes desde América. Por lo tanto, que sepan que a partir de mañana podremos estar en contacto y si no el lunes, sin más tardar, podrán tener la información que desean. Sí, repito que este vídeo todavía no está grabado, no lo está colgado, pero en el blog de Figurat, si ustedes van al blog de Figurat, próximamente lo pueden tener colgado allí y lo pueden consultar. José Ramón Baldo nos dice, hacedme llegar información del máster, lo que les repito, si chatean con nosotros, pues podremos entrar directamente y charlar con ustedes. Alfonso Míguez nos dice que muy buen repaso, gracias. Bueno, pues se lo agradecemos también de que haya estado atento. Y recuerden que nuestro blog está en www.e-figurat.com, que pueden entrar, lo ven ahí en la pantalla y en cualquier caso podrán contactar con nosotros y también, ya les digo, próximamente se colgará el vídeo y podrán consultarlo. Pues bien, desde Barcelona, si no tienen más preguntas, les agradezco mucho su asistencia. Les esperamos que puedan consultar y hacer las preguntas que deseen. Recuerden que tienen el chat, el blog a su disposición y que, repito una vez más, nuestros comerciales y todo nuestro personal les podrá asistir en aquellas cuestiones que deseen aclarar, tanto en la parte técnica como económica, como financiera, como de contratación, etcétera, y que desde Barcelona reciban todos ustedes un saludo, esperándoles ver próximamente en nuestros cursos y sobre todo agradecerles nuevamente su atención. Gracias también Jim Manrique, pues gracias a todos los que han asistido y recuerden que el próximo lunes habrá un nuevo curso online al que también se pueden apuntar y asistir, ya que todos ellos son de interés. Muy buenas noches desde Barcelona, buenos días o buenas tardes para todos ustedes y hasta pronto. Muchas gracias.